está Chicharresca? Está bien, profe. Ya. Ok, chicos, entonces una clase que se llama juramento hipocrático. Ustedes se van a llevar algunas sorpresas. El primer semestre, sin conocernos, porque esto ha sido virtual, les mandé una tarea respecto a unos ejemplos de conducta médica y cómo lo iban a analizar ustedes respecto a qué cosas habían transgredido del juramento hipocrático. A ver, Constanza, ¿qué idea tenés tú del juramento hipocrático? ¿Es una cuestión legal, no es legal? ¿Sirve, no sirve? ¿Por qué existe? Es que somos como tres Constanzas. Constanza Vergara. Ya. Si te hubiera quedado callado, le hubiera tocado otra. Por lo que hicimos el trabajo, es como las normas que tenemos que seguir como médicos. Ya. Se ha ido actualizando por lo que leímos cuando hicimos el trabajo. Y eso, o sea, sí tiene influencia legal, como sobre todo ahora. Pero desde un principio es como más ético, moral, como en la antigüedad. O sea, eso creo. De todo lo que dijiste, el 90% está correcto. El 10% que no está correcto es el hecho de que tiene influencia, o sea, que tiene importancia legal. No tiene ninguna connotación legal. El juramento hipocrático, tal como bien dijiste, es un compromiso que se realiza al momento de recibirse bajo, ¿no es cierto?, el simbolismo de un juramento que dicta las normas o la conducta ética que debe tener, ahí me llegaron los otros dos rezagados, que deben tener, digamos, los médicos que recién se gradúan respecto de su comportamiento de vida, especialmente el comportamiento profesional. Para los rezagados que recién se integraron, estamos comentando de que vamos a tener una clase de juramento hipocrático ahora, vamos a ver aspectos vigentes, aspectos que no están vigentes y por qué existen. Y la primera cosa que hay que aclarar es que no es un juramento legal, es un juramento más bien de corte simbólico, académico y moral. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya que estamos todos, vamos a partir la clase. ¿Dónde está compartir pantalla? Ya, lo único que les pido, relájense, disfruten la clase, hagan de cuenta que este es el único ramo donde van a poder aprender de otras cosas que no son medicina y que les van a servir para el resto de la vida. Un médico que solo sabe medicina no sirve de mucho. Lo que más nos toca ver hoy día, y especialmente la generación de ustedes, y lo digo con mucho respeto, sin ánimo de molestarlos, son médicos ignorantes, que saben mucho de medicina, pero de la vida misma muy poco. Poco de historia, poco de filosofía, poco de sociología. Se van a dar cuenta que la medicina la medicina no es solo tecnicismo, no es solo hacer buenos diagnósticos. Ante todo, es una forma de vida y una forma de vida que tiene que tener como eje fundamental el humanismo. Grecia, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace 2500 años atrás. En cualesquiera casa que entrare, lo haré en beneficio de los enfermos y me abstendré de todo acto voluntario de perjuicio y corrupción. O sea, nuestros políticos no podrían haber entrado entonces. Así como de la seducción de hembras o varones, siervos o libres. Esto fue dicho 500 años antes de Cristo, en uno de los preceptos que está puesto en el juramento hipocrático. Primera cosa, respecto al juramento hipocrático, hay varias versiones, como muy bien decía Constanza, y ha habido modificaciones a lo largo de la historia. Repito, para los que llegaron al último, si no tienen algo, me interrumpe el profe y yo paro y aclaramos al tiro la cosa, ¿ya? No todas las escuelas de medicina lo tienen incluido en la formación del médico. Y aquí el primer mito que quiero derribar con ustedes. Si ustedes pensaban que todas las universidades enseñan o toman el juramento hipocrático a la hora de graduar a sus nuevos médicos, falso. No es así. Y en algunas facultades de medicina universitarias, no en Chile, estoy hablando en el mundo en general, ni siquiera se menciona.
O si se menciona como un aspecto anecdótico de la historia de la medicina, como todas esas cosas que el doctor Sudí le tiene que haber contado y que él mismo presenció cuando era compañero de Hipócrates. No, mentira. Algunos, se entiende, algunos departamentos académicos solo le dan carácter simbólico al momento de la graduación, o sea, como una cosita como quien iza la bandera o quien canta la canción nacional cuando hay una, ¿no es cierto?, cuando hay una ceremonia pública. Otros, que me atrevería a decir que son la gran mayoría, ven solo en él un carácter tradicional. No obstante, hay elementos presentes que dicen relación con la conducta y comportamiento ético profesional plenamente vigente. Vamos a ver cuáles. Y de la misma forma, y aquí pregunta de prueba, para que lo anoten, de la misma forma, este juramento tiene limitaciones en algunos temas, sobre todo en aquellos campos que tienen que ver con la bioética. Yo dentro de mi formación, además de ser especialista en pediatría, soy magíster en bioética social y salud pública. Y llevo toda una trayectoria de bioética acá en la región. Vamos a ver de aquí a un par de meses más algunos tips de bioética que después los vamos a tocar en quinto año. La bioética, para que aquellos que no tienen todavía conocimiento de qué es, la bioética no es una disciplina, es una interdisciplina, porque es un área en la cual confluyen la medicina, la filosofía, la sociología, la antropología, etcétera, un montón de otras disciplinas, igual que una madeja de hilo o de lana que se terminan amarrando en un nudo. Eso es la bioética. Y en la bioética, ¿por qué surge? Surge de una manera reactiva porque cuando la medicina empieza a evolucionar, con todo el tecnicismo, la cirugía a complejizarse, las prestaciones que antes no existían, por ejemplo, en el siglo XIX, etcétera, empiezan a ocurrir una serie de problemas de carácter ético, ya vieron lo que era ético, ¿no es cierto?, con el doctor Sui, para lo cual la ética clásica, esta ética que a ustedes le enseñaron en filosofía en el colegio, especialmente lo que es la ética aristotélica, resultó ser insuficiente. Los que me están mirando así con cara de ¿qué quiso decir? Se los voy a colocar de un siguiente ejemplo. A ver, abran los altavoces. ¿Cuántos de ustedes, por favor, esto no es para juzgar, esto es un ejercicio que yo hago todos los años? Quiero que abran la pantalla de ustedes para verlos y que me digan cuántos de ustedes se consideran ateos. Levanten la mano. Ya. ¿Cuántos se consideran creyentes en alguna deidad? Me da lo mismo si es Dios cristiano, Dios musulmán o Dios o alguno de los dioses hindú. Los que, eso, levanten la mano, ya. ¿Y quiénes se consideran agnósticos? ¿Algún agnóstico que diga yo? ¿No hay ningún agnóstico? Profe, perdone la pregunta. Por supuesto. ¿Qué agnóstico? Ah, bien. Natalia Hidalgo, ya, te felicito. Ya vamos a ver eso. ¿Hay alguien agnóstico? ¿O que se considera agnóstico cercano al agnosticismo? ¿Alguien dice yo? ¿O alguien me marca una manito si no quiere que le vea la cara? Bien. Todos los años hago esta pregunta y más o menos se repite el patrón, con la diferencia que los que se identifican o siguen al agnosticismo levantan harto la mano y cuando yo hago la pregunta que hizo Natalia recién, me dicen es que la iglesia, es que Dios, es que entonces, peor que Cantinflas. Agnosticismo es una doctrina filosófica, primero que nada, es una corriente filosófica. Si uno analiza la etimología significa raíz de la palabra, agnosis, gnosis significa conocimiento. El prefijo agnosis o agnoticismo significa sin conocimiento. Está muy mal hecha la palabra, pero a fin de cuentas lo que quiere significar
desde el punto de vista filosófico, es que uno, como persona aquí pensante, con sus 5 sentidos, tiene acceso a la apariencia de las cosas, olernos, vernos, pero no a la esencia. Y esa es la diferencia entre el que es creyente por fe en Dios, sea católico, evangélico, pentecostés, me da lo mismo, y el que es ateo, sin Dios, o sea que no cree en Dios. El agnóstico es una postura filosófica en la cual se dice de que tenemos acceso a la apariencia de las cosas, pero no a su esencia, lo cual suena bastante racional. Pero si ustedes le preguntan a cualquiera de sus compañeros o amigos o alguien que le diga, pero sí, yo soy súper agnóstico, y te preguntan qué es el agnosticismo, no van a saber responder. ¿Se entendió? Natalia, ¿se ¿En entendió? esencia? No. Tienes acceso a la apariencia y no a la esencia de las cosas. Dicho de otra manera, yo me preocupo de las cosas a las cuales estoy en contacto con ellas todos los días, que puedo ver, medir, oler, sentir, etcétera, pero no sé qué necesariamente las anima o qué las subyace. Por lo tanto, ¿el agnosticismo niega la existencia de Dios? No, no lo niega. Sencillamente dice que yo tengo acceso a la apariencia de las cosas. Si este mundo al cual yo tengo acceso a la apariencia fue creado por un Dios, es otro tema. O, más difícil aún, ¿qué es Dios? ¿O de cuál Dios estamos hablando? ¿Estamos hablando de Yahvé, de Jehová, de Alá, de una idea física cuántica como el Big Bang? ¿Estamos hablando del logos platónico o del motor inmóvil aristotélico? ¿De cuál Dios estamos hablando? Primera lección. Ustedes como futuros médicos van a tratar seres humanos, personas, cada una con su propia creencia, y por lo tanto deben estar preparados para, desde el punto de vista dialógico, saber interactuar adecuadamente, con respeto frente al que está a ustedes, sea creyente, no sea creyente, sea ateo, no sea agnóstico ateo, a lo mismo. Son ustedes los que deben saber tratar. ¿Estamos? Ya, sigamos. No se conoce la fecha exacta de la data de juramento. No hay no hay certeza de su aplicación antes del cristianismo. Durante la Edad Media se le introdujeron modificaciones. ¿Qué pasó aquí? Si se recuerdan, se acaba la Edad Antigua, empieza la Edad Media, y que dura más o menos, ¿no es cierto?, 10 siglos, dura 1000 años. Y si bien es cierto, se dice que es una edad oscura en muchas cosas, no obstante, siempre en la vida hay que ver el lado medio lleno del vaso. Una de las cosas que deja la Edad Media, más allá de que el papado adquiriera mayor relevancia que los mismos reyes y todo el poder que consiguió la Iglesia, es de que surgen instituciones que hasta el día de hoy tenemos y que marcan nuestras vidas. Una, en la Edad Media nacen los hospitales. Y dos, en la Edad Media nacen las universidades. ¿Sabían eso? No. De esas cosas vamos a ir conversando. Acuérdense que en la Edad Antigua, ¿qué nos entregó Grecia? Grecia nos entregó la academia y el liceo, con Platón y Aristóteles como mentores. Pero es la Edad Media la que nos provee del hospital, la que nos provee de la universidad. Y acuérdense que todo lo de la Edad Media es teocéntrico, gira en torno a Dios y principalmente en torno a la postura de herencia judeo-cristiana. Por lo tanto, las teorías donde se mencionaba el heliocentrismo en la antigua Grecia, con Hipatia, etc., van en desmedro, ¿no es cierto?, de lo que significa el auge ptolomeico, la teoría, ¿no es cierto?, como la Tierra como centro de, y sopena si contradice eso la Inquisición que quemaba. Entonces, estamos hablando de una edad bastante oscurantista, pero que sin embargo tiene algunos elementos que uno puede rescatar que están vigentes hasta el resto de nuestros días. Entre ellos, por ejemplo, que este juramento hipocrático o atribuido a Hipócrates
fue tomado por el cristianismo y se le colocaron elementos de tinte cristiano. Por lo tanto, ustedes van a poder encontrar un montón de versiones del juramento de Hipócrates, varias, y no van a saber realmente cuál es la verdadera, porque los diálogos cambian. Sin embargo, los mensajes son más o menos coherentes. De hecho, fue el Papa Clemente VII quien en el siglo XV dispuso que se prestara este juramento para los nuevos graduados en medicina. O sea, si se fijan, esto fue por dictamen papal. Y por lo menos de lo que la historia nos muestra, la primera vez que se aplica este juramento, o de lo cual hay registro de dicha aplicación, es la Universidad de Wittenberg en 1508, poco después del descubrimiento de América. La principal revisión moderna, que lo vamos a ver después, ocurre en Ginebra. La AMM es la Asociación Médica Mundial, ¿ya? Y surge esta revisión en base a lo que fue la Declaración de Ginebra en Suiza en septiembre de 1948, cuando toma auge todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y la protección a los seres humanos por Segunda Guerra Mundial y por genocidio, ¿no es cierto?, judío. Y posteriormente se le han hecho algunas modificaciones. Ahí está el juramento, no me quiero detener mucho porque ustedes ya lo leyeron, ¿no es cierto? Vamos a avanzarlo y lo tienen de hecho, y si no lo tienen lo pueden bajar gratis de la página del Colegio Médico de Chile. Voy a minimizar acá esta cosa para... Ahí sí. Ahora, ese juramento que ustedes tienen ahí, que el de la usanza clásica fue el que yo juré, me acuerdo, en enero del año 2000 cuando me gradué, es el juramento clásico, digamos, herencia griega. Pero hay un juramento moderno que data de mediados del siglo pasado, que es el juramento de la Declaración de Ginebra, en la cual no están presentes todos aquellos elementos que tenían que ver con alusión a los dioses griegos, no están presentes elementos que puedan ser atribuidos a algún tipo de religión o algún tipo de creencia. Este juramento que le estoy mostrando acá, que es la versión moderna, consecuente a la Declaración de Ginebra del año 48, es un juramento que tiene las características de ser un juramento más bien de carácter ecléctico, de carácter conciliador y de carácter globalizador. Y dice lo siguiente: 1. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. 2. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. ¿Se acuerdan que en el de Hipócrates que decía: acogeré a los hijos de mis maestros como si me fueran ellos los míos propios, bla, 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 bla? 3. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. 4. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Secreto profesional. 5. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. Y de aquí viene un poco esta costumbre de que uno nunca debe cobrarle a un colega si lo va a atender o a alguno de sus familiares. A pesar de que eso en la práctica no siempre se respeta. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Pregunta entonces, muchachos, ¿estaría bien entonces que existan médicos que participen en actos de tortura? ¿Sí o no? No. No. ¿Quién está? Llegaron 2 atrasados. Ya, ahí los dejé entrar. Ya los atrasados se colocan al día después. Por lo tanto, por supuesto que no. Pero eso se ha dado, tanto en Chile como en el extranjero. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Y ojo, tendré absoluto respeto por la vida humana
no es necesariamente una postura antiaborto. Es una regla general. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad, lo que estábamos comentando recién. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Si se dan cuenta, esto es más o menos lo mismo que ustedes habían leído que les mandé el primer semestre, pero redactado de una manera más bien neutral, si se quiere, más bien globalizadora, con la cual cualquiera de ustedes, sea judío, islámico, ateo, agnóstico, etcétera, podría plenamente identificarse. Sigamos. Va. Ahora, eso que les mostré data del año 48, cuando post-guerra mundial, post-holocausto, ¿no es cierto? Y con todo lo que significó los juicios de Nuremberg, las Organizaciones Unidas, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas reaccionan, devuelven al ser humano su capacidad, entre comillas, pensante, se promulgan una serie de decretos que van en pro, digamos, de rescatar el sentido humano de la existencia, y entre una de ellas se modifica, ¿no es cierto?, este juramento arcaico. Sin embargo, casi 20 años después, 2 décadas después, el profesor Luis Lasaña hace una versión mucho más simplista, pero no por eso menos realista y menos consciente, éticamente hablando, de lo que es el juramento hipocrático. Y él lo resume de la siguiente manera: prometo cumplir en la medida de mis capacidades y de mi juicio este pacto. Una cuestión ya a la altura del ser humano, ya no de que haré carne de mi deseo y todo lo demás, no, dice, prometo cumplir en la medida de mis capacidades y de mi juicio este pacto. Respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido los médicos sobre cuyos pasos camino, y compartiré gustoso ese conocimiento con aquellos que vengan detrás. Aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo, buscando el equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y el nihilismo terapéutico. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que muchas veces, y eso lo van a ir aprendiendo en la medida que se van a ir desarrollando como estudiantes de medicina, los médicos podemos caer en el gran error de obstinarnos, de hacernos porfiados de que el paciente no se nos puede morir. Y a veces, más allá del conocimiento vigente que uno pueda tener del arsenal terapéutico y de lo que el paciente pueda responder a una determinada terapia, muchas veces el virus, la bacteria o la enfermedad en cuestión es mucho más fuerte, o la resistencia del paciente no es la más adecuada. Y la batalla se pierde, no por ignorancia, no por haber hecho las cosas, digamos, a medio hacer, ni por no haber tenido las herramientas terapéuticas suficientes. Se pierde necesariamente porque se pierde, porque no se puede más. Y en ese sentido, lo peor, tan desnable como no asistir a un paciente adecuadamente, también es desnable el encarnizamiento terapéutico. Cuando ustedes se obsesionan con que el enfermo no muera y le meten y le meten y le meten drogas para mantenerlo vivo artificialmente, cuando a veces ni siquiera está consciente de sí y está en un coma prolongado, incluso con muerte cerebral. A eso se refiere el nihilismo terapéutico y las trampas del sobretratamiento. Recordaré que la medicina no es solo ciencia, sino también arte, y que la calidez humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. No me avergonzaré de decir no lo sé, ni dudaré en consultar a mis colegas de profesión cuando sean necesarias las habilidades de otros para la recuperación del paciente. Eso, por favor, no lo olviden nunca. Eso es autocrítica profesional. Eso es un reflejo del viejo mandato que existía en el oráculo de Delfos, puesto a la entrada, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, que decía, conócete a ti mismo. Tienen que ser conscientes de sus habilidades, de sus méritos, de sus virtudes, pero también tienen que ser conscientes, muchachos, esto es lo más difícil, de sus propias limitaciones. Y aquellas que no pueden ser suplidas con estudio o con afán de superación, y que siguen persistiendo, los van a obligar a pedir ayuda a otros que
que saben más o que son más competentes. Y contra eso no hay que sentir miedo ni vergüenza. Respetaré la privacidad de mis pacientes, pues no me confíen sus problemas para que yo los defienda. La indiscreción, y hoy en día con las redes sociales, es algo muy frecuente. Debo tener especial cuidado en los asuntos sobre la vida y la muerte. Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero es también posible que esté en mi mano asistir a una vida que termina. Por ejemplo, un enfermo de cáncer terminal. Debo enfrentarme a esta enorme responsabilidad con gran humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Por encima de todo, no debo jugar a ser Dios. Existen doctores y existen diostores, y hay hartos. Recordaré que no trato una gráfica de fiebre o un crecimiento canceroso, sino que trato a un ser humano enfermo, cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su estabilidad económica. Si voy a cuidar de manera adecuada a los enfermos, mi responsabilidad incluye estos problemas relacionados. Intentaré prevenir la enfermedad siempre que pueda, pues la prevención es preferible a la curación. Recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres, los sanos de cuerpo y mente, así como los enfermos. Si no violo este juramento, pueda yo disfrutar de la vida y del arte, ser respetado mientras viva y recordado con afecto después. Actúe yo siempre para conservar las mejores tradiciones de mi profesión. Ojalá pueda experimentar la dicha de curar a aquellos que buscan mi ayuda. ¿Se dan cuenta, muchachos, que es una forma de redacción mucho más neutral, si se quiere? Que perfectamente en esto podríamos estar de acuerdo islámicos, judíos, cristianos, agnósticos, ateos o cualquier persona que no necesariamente sea médico. Ahora, ¿alguien tiene una duda antes de seguir con la segunda mitad de la clase? ¿No? Ya. Profe, Sí, dígame. ¿Quién me a mí no habló? me quedó muy claro que era yo, Carla. Carla, ¿dónde está El Carlita? nihilismo, El sobretratamiento terapéutico y el nihilismo terapéutico. ¿Usted sabe de dónde viene la sí, eso. palabra nihilismo? Creo que significaba algo como que no importaba, algo así, si no me equivoco. ¿De dónde Pero viene? no estoy segura. Ya, No lo pero ¿de sé. dónde viene el término nihilismo o nihilista? No, ¿Saben? no lo ¿Quién sé. sabe? Ya, está bien. Muy bien que diga no lo sé. Perfecto. Un 7, bien. ¿Quién sabe qué significa nihilismo o en qué consiste ser nihilista? Hijos míos, por favor, no me digan que no tuvieron filosofía en el colegio. Ya pues, están todos apagando, lo estoy cachando desde aquí, están todos apagando su... Ya, Nicole Cassin, ¿qué es el nihilismo? La verdad no lo sé. Ya, muy bien. Rocío Chanampa. Rocío, ¿te quedaste dormida? No, profe, es que tampoco sé Ya. qué. ¿Alguien sabe de dónde viene el término nihilismo o nihilista? ¿O de qué filósofo se hereda? Cristian Gutiérrez, dime qué sabéis, po. No, profe, no sé. Ya, ok. Viene de Nietzsche. ¿Saben quién fue Nietzsche? Chicos, ¿saben quién fue Nietzsche? Nietzsche se escribe. Rocío Altamirano, ¿te suena Nietzsche? No, la verdad es que no. ¿Tuviste filosofía en el colegio? Sí, me acuerdo que lo nombró, pero no sabría decirle. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea o alguien en el colegio le mencionaron quién era Nietzsche? Profe, creo que una noción pequeña de un libro que leí era de que decía que al final todo se reducía a nada, si no me equivoco. Una pincelada de eso tengo. Nietzsche es uno de los filósofos alemanes más destacados que existió en la historia. Estés o no estés de acuerdo con su pensamiento. Su pensamiento varió durante mucha etapa de su vida. De hecho, yo creo que al final ya estaba medio chalado, estaba medio loco Nietzsche. Pero
muchas cosas, en muchos libros famosos, así habló Zaratustra, el Anticristo, etcétera, reflejan en parte, en gran medida, el pensamiento que él tuvo dentro de las corrientes que desarrolló a lo largo de su vida, a pesar de que esta fue cambiante. Se los voy a resumir de una manera muy, muy simplista. Lo que no me mata me hace más fuerte. Esa es la esencia del nihilismo. Lo que no me mata me hace más fuerte. Es como hoy en día son las bacterias. ¿Cachai? Cuando las bacterias, después en microbiología lo van a aprender, cuando las bacterias se van haciendo resistentes a los antibióticos y al enfermo hay que cambiarle la terapia antibiótica. ¿Ya? Nietzsche era ateo, de hecho. Entonces, el nihilismo terapéutico que se refiere ahí, cuando tú te encarnizas con el enfermo y estás con la cuestión, no, se me puede morir, no se me puede morir, pero entienda, doctor, usted ya hizo todo, le hizo bien el diagnóstico, le ha puesto todas las drogas, no hay nada más que la ciencia pueda ofrecer, el enfermo ya lo dio todo, los familiares lo único que quieren es que descanse. No, bueno, no, yo quiero que viva, que viva, que viva, que viva. Eso es nihilismo terapéutico. Lo que no me mata me hace más fuerte y me obsesiono y me obstino y me encarnizo con el enfermo a tratarlo, a sobretratarlo terapéuticamente hablando. ¿Entendió ahora? Sí, profe, gracias. Ya. Ok. Eso que les estoy hablando, ética y bioéticamente, es tan condenable o está tan mal como no tratar a un enfermo o no hacer todo lo mejor por él. Porque ustedes van a ser doctores, no van a ser diostores. Ustedes, como cualquier ser humano, también, incluyéndome a mí, tenemos limitaciones. Y no podemos saberlo todo y no podemos hacerlo todo bien. Pero lo que no podemos dejar de hacer es nuestro mejor esfuerzo hasta donde sea razonablemente recibido por el paciente. Ya, sigamos. Por favor, hoy día, dedíquenle 5 minutos, aunque sea al Wikipedia, y cachen quién era Nietzsche para que más o menos sepan por qué ocupé esta frase ahí. Ahora, vamos a la segunda parte de la clase. Hasta ahora todo suena bonito, ¿cierto? Porque no, mira, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser estudiosos, tenemos que ser buenos diagnósticos, tenemos que cuidar enfermos, tenemos que saber hacerle nanay, etcétera, etcétera. Suena todo súper lindo. Pero resulta que esto que estaba planteado hace 2500 años atrás cambió muchísimo hace menos de 100 años. Desde la época de Hipócrates hoy cambió no solo el conocimiento y la práctica de medicina, sino también la sociedad. Entonces, si analizamos el juramento hipocrático en la medicina hipocrática, tenemos algunos elementos. Uno, la ética médica que nos plantea el juramento hipocrático es una ética médica básicamente religiosa. No se olviden que la primera línea aparece jurando por Esculapio o Asclepio, dependiendo si hablan del latino o del griego, y por todos los dioses y poniendo a Higia por testigo y bla, 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 bla. Los dioses son invocados como testigos y no en auxilio. Habla de compartir bienes con los maestros. A ver, ¿quién de ustedes el día que sea, a ver, y al tiro? Voy a ver. Me tinca que el Cristian Gutiérrez a lo mejor. ¿Está ahí, Cristian? Sí, profe, aquí estoy. Ya. No sé por qué me tinca que de repente vaya a querer seguir los pasos del doctor Sudiva y ser cirujano plástico. ¿Te gusta la cirugía plástica? No. Chuta, me cago. Ya. Ya, supongamos que vaya a ser cirujano plástico. Ya. ¿O qué te gusta así? La cirugía también. ¿La qué cosa? Cirugía en general. Ya, pero de especialidad médica. La verdad todavía no sé. ¿Pero qué te atrae? ¿Qué te llama la atención? La neurociencia. La neurociencia, ya. Supongamos que te convertiste en un neurocirujano famoso. El primer neurocirujano en el mundo que hizo un trasplante de cerebro. Mira la estupidez que estoy hablando, pero se logró hacer un trasplante de cerebro. Cristian Gutiérrez. Y Cristian Gutiérrez recorre el mundo operando cerebro. Y se hace millonario. O no se hace millonario, pero tiene un buen pasaje. ¿Estarías dispuesto tú a compartir los bienes
conmigo, con la doctora Mancilla o con cualquiera de los profes que tuviste en tu primer año de medicina? La verdad, La no. verdad es que no, si el No, silencio todo, ya me dijiste que no. Lo que sí da nega se nega compartiendo el conocimiento porque no sirve de nada que yo solamente tenga todo el conocimiento. Bien, doctor, muy bien, muy buena respuesta éticamente hablando, está correcto. Entonces, ya se dan cuenta algunas cosas. En la época de Hipócrates se hablaba de compartir los conocimientos, o sea, de compartir no tan solo los conocimientos, sino que era compartir los bienes con los maestros. Los conocimientos, ojo, no se compartían más que con el, ¿cómo se dice?, con la secta que seguía la medicina. De hecho, no entraban las mujeres. Partamos por ese tema. Transmisión de los conocimientos a un grupo selecto, lo que le acabo de decir. La medicina como práctica no remunerada. Son muy pocos, yo creo que en mi vida he conocido uno o dos médicos que han trabajado como médicos gratis porque han tenido la oportunidad de vivir de otras cosas y han podido hacer la medicina gratis. Todo el resto trabaja por un sueldo. Yo trabajo como médico en el sistema público, a mucha honra, 20 años ininterrumpido en el sistema público y tengo un sueldo y también ejerzo la práctica privada en una consulta. Hay una relación médico-paciente paternalista. ¿Qué significa paternalista, muchachos? Después lo van a ver con el doctor Zudí en los modelos de relación. Paternalista significa que el médico está sobre el paciente, igual que un padre está sobre su hijo. ¿Puede el hijo desafiar al padre o hacer lo que quiera? No, porque está siempre supervisado, ¿no es cierto?, y dirigido por su padre. Lo mismo aquí en este modelo de relación médica hipocrática, es un modelo paternalista. No prácticas quirúrgicas, competencia profesional, límites profesionales. Si se recuerdan en el juramento antiguo que vimos en el primer semestre, decía no a los que padecen del mal de piedra, que se refiere a las personas que tienen cálculo, yo no operaré, más dejaré esa práctica a otro. Se está refiriendo a que en el fondo, si uno es diestro en un área, no tiene por qué meterse en áreas de la medicina que no domina y en la cual son más hábiles otras personas. Pero resulta, muchachos, que eso era hace 2500 años atrás. Y si analizamos el contenido del juramento hipocrático, vuelta de nuevo, vemos que en algunas partes uno podría inferir, uno podría concluir que hay algunos pronunciamientos respecto a temas súper sensibles. Por ejemplo, está esbozado el rechazo a la eutanasia. Dice, nunca procuraré a nadie veneno mortal. ¿Cuántos de ustedes, ni siquiera me muestran la cara, no se preocupen, cuántos de ustedes, quiero escuchar un yo, están de acuerdo con la eutanasia? Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, Joaquín. Joaquín, cuéntame por qué estáis de acuerdo con la eutanasia. Porque pienso que si una persona ya no está en si una persona está en una etapa terminal de una enfermedad, no hay por qué alargar más ese sufrimiento. Okay. Creo que ya llegó a ese punto en donde no hay ningún método científico o no hay nosotros como doctores o cualquier persona de salud ya no puede entregar ninguna herramienta más para prolongar esa vida. O sea, básicamente estarían prolongando la vida de la persona, pero no el bienestar. Ya, pero te voy a hacer una pregunta, Joaquín. Te entiendo el punto. Me pasé aquí ya. Pero tú estás bajo la óptica de que el paciente te está pidiendo no seguir viviendo, o estás bajo la óptica de tú eutanasiar al paciente. No, desde que el paciente está pidiendo. Ya, perfecto, se entiende. Pero igual hay muchas veces en que el paciente puede estar sufriendo mucho y quizás también tenga un trastorno psicológico que se niega pero tampoco yo no soy quien para decirle no, te voy a eutanasiar. Siempre va a ser decisión del paciente. Brillante. Sí. Brillante lo penúltimo que dijiste, porque era justamente lo que le iba a preguntar a la Lynn Jamet y se salvó de que se lo preguntara. Muchas veces una enfermedad terminal, muchachos, u otra condición puede afectar tanto la emocionalidad. ¿Cuántos de ustedes han terminado con su pololo o con su pololo y han quedado cagados de onda harto tiempo?
tiempo, a todos nos ha pasado. Y nuestro ánimo no es el de los mejores y nuestra mirada respecto a la vida no es la de los mejores, o perdiste a un abuelo, o perdiste a tu mascota, etcétera. Y por lo tanto, muchas veces las decisiones que uno tiene respecto de la vida, de querer seguir viviendo o no seguir viviendo, pasan también por un estado de psicoemocionalidad alterado. Si uno no tiene la suficiente destreza y preocupación de objetivar bien eso, erróneamente podría eventualmente considerar de que el enfermo pida la eutanasia como algo lo cual está súper claro al pedirla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, ok. Tercero, respeto a la vida de cada ser humano. Eso está puesto en todas las partes, prácticamente en todos los párrafos del juramento hipocrático. 4. Igualdad de trato. Dice, a cualquier casa acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción. Vemos que esa parte muchas veces no se cumple, y una de las cosas, de los grandes reclamos que hay en la Superintendencia de Salud es el trato que se da a los enfermos, que legalmente hablando tienen el nombre de usuarios, para que lo vayan aprendiendo. Los médicos y las instituciones se nos denominan legalmente prestadores de salud. Y a los enfermos o pacientes, incluidos nosotros mismos, se nos denomina legalmente usuarios. La Superintendencia de Salud muchas veces recibe una gran cantidad de reclamos de parte de los usuarios aduciendo maltrato. Y por último, una de las cuestiones puestas en el juramento hipocrático está el principio de no maleficencia, vale decir, de no causar daño. Ahora, ¿podríamos decir que este juramento se encuentra vigente hoy en día? Desmenucemos un poquito. Hay que tomar en cuenta, 1, varias modificaciones que se hicieron desde su génesis, se los comenté. 2, fue modulado por el medioevo cristiano, especialmente por el Papa Clemente V. Tercero, la sociedad contemporánea, la sociedad que nosotros vivimos actualmente es diferente a la sociedad griega antigua. Ustedes saben, chiquillos, que, por ejemplo, yo tenía en la universidad compañeros cuyos padres eran médicos. Y esos padres me contaban que, por ejemplo, en la Universidad de Chile, donde yo estudié, en un curso donde entraban 150, habían 15 mujeres. Y eso estamos hablando que fue, a ver, estos tienen que haber estudiado a comienzos de la década de los 70, o sea, hace 40 años atrás nomás. Hoy en día ustedes tienen un curso que está 55-45, súper bien equilibrado. Entonces, estamos hablando que es una sociedad totalmente distinta, donde la misoginia que hoy día las mujeres reclaman no es nada en comparada a la que había en la antigua griega, en la antigua Grecia clásica. Cuarto, su aplicación, comillas, vigente, se basa a partir de las modificaciones sucesivas desde la Declaración de Ginebra, haciéndolo más aplicable según la evolución de la práctica de la medicina en la sociedad actual. Se lo mostré delante con el documento del doctor Lasaña y, ¿no es cierto?, y el documento de la Asociación Médica Mundial, donde estos mismos conceptos generales redactados en este lenguaje pomposo, rimbombante, estaban, digamos, puestos en un lenguaje mucho más concreto, mucho más específico, mucho más sencillo, fácil de entender. 5. Hay claros elementos de ética profesional como estándar de comportamiento ético del médico, pero hay otros elementos de corte bioético donde la versión clásica no sería aplicable. Después vamos a volver a esto. Actualmente, la mayor parte de los juramentos no mencionan ninguna deidad. Gratitud a los maestros. La pregunta, ¿es un acto de vinculación por sentirnos parte del equipo entre los educandos y los educados o con discípulos? ¿O es un deber moral? Yo pienso que también es un deber moral. Uno siempre debe tener gratitud a los que han hecho algo en beneficio de uno. Ustedes podrían decir, ¿y qué tanto? Si mi papá está pagando la universidad y a usted le están pagando por esta clase que está haciendo. ¿Qué gratitud? Es que esto va más allá, porque yo podría decir, por la cantidad de plata que me están pagando, yo debiera enseñarte nomás un 50% de lo que realmente debiera enseñarte. ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo se dan vueltas las cosas?
Elementos bioéticos esbozados. No maleficencia y beneficencia. Vale decir, no hacerle daño, primum non nocere. Primero que nada, en latín, primum non nocere. Primero, no causar daño al enfermo. Si no sé, no debo meterme, porque la puedo embarrar. Y beneficencia, vale decir, debo hacer lo mejor por mi enfermo. Y la pregunta del millón, como lo que mencionaba recién el compañero, ¿qué ocurre con la autonomía del paciente? En ninguna parte, muchachos, del juramento hipocrático está mencionado que el paciente pueda decidir su suerte, si quiere morirse o no quiere morirse, o si quiere rechazar o no una terapia. Este concepto de autonomía es un concepto relativamente nuevo, al menos en la historia de la medicina. ¿Qué significa relativamente? De la segunda mitad del siglo XX en adelante. Por ejemplo, a ver, no, voy a aprovechar de irlos conociendo. Pablo Saavedra, ¿está ahí? Sí. Bien, Pablo. Oye, Pablo, tú me escuchaste lo último que dije, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tú conoces algún ejemplo en la vida diaria donde un paciente, donde un enfermo puede negarse a lo que un médico tratante le está proponiendo hacer? ¿Has sabido de algo o conoce algún ejemplo o puede graficar eso? O sea, no tengo como conocimiento de algo cercano, pero sí se podría decir que hay personas que rechazan tratamientos porque no quieren, o ¿Ya? porque, no sé, la economía no se los permite, les da miedo no poder pagarlos, se niegan a los tratamientos, se van Ya, con otras personas. perfecto. Ahí podría hablarle un poco de autonomía, que es un caso de una persona que conozco que se estaba como viendo un tema de la espalda, un tema de la columna, y que le salía una operación muy cara. No me acuerdo bien la historia, fue cuando era más pequeño, y al final se decidió por ir con un, ¿cómo se llama? Eh, intérprete, no sé cómo se llaman las personas que como que están en la casa, les pagan y hacen como métodos como de yoga, no sé qué onda, y como que Ya, arreglan la ok, espalda. ya, Y se fue con como ellos un y al quiropráctico. final, sí, algo así. Pero rechazó todo lo que los médicos le decían y se decidió por un método más apto para su economía y al final quedó, según esa persona, quedó bien. Ya. Una profesora de educación. Pero no fue obligada ni se le mandó carabinero a la casa para hospitalizarla y hacer ese tratamiento. Ah, no. Ya. Eso que tú estás describiendo, más allá de que haya sido porque no tenía o no tenía los medios económicos, ese es otro tema, pero fue un ejercicio de autonomía. Se le propuso a la paciente cuestión seguir esta terapia y ella dijo, no puedo o no lo voy a hacer por esta razón. Perfecto. Ok, bien. Catalina Campos, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Tú conoces algún otro ejemplo en el cual un paciente rehúsa lo que el médico le propone que hay que hacer para mejorarlo? Por la razón que sea. No conozco ejemplo, pero es que como lo mismo que dijo el Pablo, creo que fue. Ya, no tiene Que que ser uno ejemplos que que ustedes conozcan, pueden ser cosas que hayan visto en la noticia o que hayan escuchado. ¿Has sabido de algún caso? no, la verdad no. Ya. Pregunta del millón. ¿Hay algún compañero de ustedes y que diga al tiro yo que es testigo de Jehová? Parece que no. Ustedes saben que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre, ¿cierto? Profe, me adelanté, lo escribí en el chat. Ah, Me adelanté, lo escribí en el chat. a ver, espérate, que tengo el chat acá porque estaba preocupado de verlo. Espérate, voy a abrir el chat. Ya, ¿qué escribiste en el chat? A ver, ¿dónde está el chat? Acá está. Ya, ¿qué escribí? Léelo tú. Pero bueno, es que igual yo tengo amigos que son testigos de Jehová y mi madre también me ha contado eso, que dicen que la sangre es la esencia del ser, pues. Entonces, tener la sangre de alguien más es como
juntar las esencias y como no quieren eso, muchas veces rechazan las transfusiones de sangre y han habido casos de como rechazan eso, el paciente al final se muere. Exacto. A ver, la ley chilena permite que un testigo de Jehová rechace un tratamiento, estando plenamente en sus cabales para poder decir que quiere rechazarlo. Un médico no puede obligar a un paciente, en este caso estamos hablando del testigo de Jehová, a ser transfundido si el paciente no quiere. Excepto en dos circunstancias. Uno, que por ejemplo, ese paciente lo encontraron moribundo en la calle, lo entraron a una unidad de emergencia, no viene con un acompañante, se está muriendo y el médico lo transfunde. Y después se enteró que era testigo de Jehová y todo lo demás. Incluso la religión tiene un proceso en el cual la persona en cuestión puede descontaminarse desde el punto de vista espiritual y todo lo demás, y ahí yo no me voy a meter. Y dos, el otro ejemplo es con los menores de edad. En Chile, los padres no pueden, legalmente hablando, oponerse a que un niño de 8 o 10 años pueda ser transfundido si ese niño está en riesgo vital y el médico demuestra que no hay ninguna otra opción para el niño que no sea la transfusión sanguínea. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces a eso me refería con el tema de la autonomía. Esto es un conflicto ético, o bioético incluso. Y esto no se trataba en la antigua Grecia. Por lo tanto, aquí el juramento de Hipócrates no me sirve de mucho. Otro ejemplo. Dice el juramento, protección de la vida. Se prohíbe la eutanasia ni el aborto. Acuérdense que dice, a ninguna mujer administraré pesarios. Pesario se refería al hecho de hacer aborto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una mujer es violada y necesita la píldora el día después? O si una mujer, como existe en Chile la ley ahora de la despenalización, no es legalización. En Chile el aborto no está legalizado. Cuidado con las palabras. En Chile el aborto no está legalizado. En Chile el aborto está despenalizado en 3 causales. Una, traer, ¿no es cierto?, un bebé que viene con una enfermedad incompatible con la vida. 2, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de la violación. Y ¿cómo se llama? Y 3, de memoria hoy día. Las 3 causales. Y 3, cuando la situación de la madre embarazada está en riesgo vital, que necesariamente haciendo el aborto salvas la vida de la madre. Y es que tienes que optar por uno de los dos. ¿Ya? Esto no se trataba en la época de Hipócrates. No existía la píldora el día después. No existía el aborto por riesgo de muerte materna. Entonces, ahí el juramento no te sirve de mucho porque esos temas no están tratados, estos temas de bioética, y que son de profunda discusión hasta el día de hoy. Otro tema. ¿Ah? ¿Qué cosa? Churra, tenía el micrófono abierto, perdón. Ya, saludos, ya. Respecto de la confidencialidad y secreto profesional, en el juramento, muchachos, se valora la discreción y secreto, pero hay matices. Por ejemplo, dice que a cualquier casa que entrare, ¿no es cierto?, y lo que escuchare yo lo voy a guardar. Pero, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Branco, ¿está ahí? ¿Branco Ábalos? Sí, profe. Ya. Si yo, por ejemplo, a ver, te voy a decir lo siguiente. ¿Tenís polola? No, profesor. Polola o pololo, me da lo mismo. ¿Pero estáis en relación con pareja? No. Ya. Supongamos que estáis en relación de pareja y que tu pareja, da lo mismo si es hombre o mujer, viene a consultarme a mí, yo lo atiendo la consulta,
le hago unos exámenes y resulta VIH positivo. Se entera tu pareja y yo, como médico, le sugiero que tiene que informarte ya que tú eres contacto de él. Y tu pareja se niega. Pregunta al millón. ¿Debo yo romper el secreto profesional y contarte a ti que tu pareja está VIH positivo porque te conozco y porque eres alumno mío? No porque tú tienes derecho a saber, yo te estoy hablando de mí. ¿Debería romper yo el secreto profesional? Eso fue pregunta que nos hicieron. Bien. Eso significa que hicieron la tarea el semestre pasado. Ya. ¿Y? Sí, Pero, de eso se trata este ramo. Pucha, la cuestión se me voltea sola. De eso se trata este ramo. Este ramo no es para que se aprendan que el cuerpo humano tiene 2 manos con 5 dedos cada uno y repitan como loritos. Este ramo es para pensar, muchachos. Y aquí nadie tiene la verdad absoluta, y aquí nadie tiene toda la razón. Este es el único ramo en que pueden sacarse un 7 pensando todo lo contrario a mí, siempre y cuando sean capaces de justificar y fundamentar adecuadamente su punto de vista, y no me digan porque sí o porque yo creo que sí. Ya, Branco, ¿tengo que informarte o no? ¿Cómo lo ves tú? Si no te estoy juzgando, yo quiero saber tu postura. Bueno, se dio una violación al juramento, pero por mi ¿Cómo? ¿Se te fue el audio, parece? pues yo creo que desde su posición, si pasa mucho tiempo, si la pareja dice que no tiene intención de decirle, yo sí contaría por riesgo de la otra pareja. Ya, perfecto. Luisa Gamboa, ¿está ahí? Luisa. Ya, ¿está ahí? ¿Me escucháis? Sí. Ya. ¿Tú qué harías en la misma situación? Si tu pareja va a mi consulta, sale VIH positivo y yo le digo que te cuente y me dice que no quiere contarte, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Yo debería llamarte y contarte? Yo creo que debería tratar de convencer o hablar, no sé, aconsejar a la persona que tiene VIH de que es importante que de verdad le cuente porque se puede Perfecto. contagiar su pareja. Esa es la idea. Uno como médico nunca debe violar el secreto profesional. Sin embargo, chiquillos lindos, uno como médico todos los días está violando el secreto profesional. Me van a decir, oye, el profe se volvió loco, está como Cantinflas. No, no es eso. Por ejemplo, cuando yo como pediatra atiendo un parto y recibo la guagua de una mamá, yo estoy violando el secreto profesional al firmar el certificado de nacimiento. Cuando yo en la posta atiendo a un paciente que viene con tuberculosis, tengo que notificarlo, existe un decreto, el 158, en el cual yo tengo que informar cuando hay un caso de nueva tuberculosis para que la seremía haga las acciones correspondientes. ¿Me entienden? Entonces, todos los días hay instancias en las cuales uno viola, entre comillas, el secreto profesional, pero son instancias legales que están autorizadas para ello. No obstante, en Chile, y en otros países también, pero especialmente en Chile, hay instancias en las cuales algunas enfermedades tienen leyes especiales. Una, por ejemplo, la del VIH. En la del VIH, yo no debo revelar que otro paciente tiene una condición de VIH. Lo que yo debo hacer es lo que más o menos Branco y Luisa dijeron, es hacer consejería, aconsejar al que está enfermo para que le informe a su pareja, porque su pareja también tiene el derecho a saber si está contagiada o no, y también tiene el derecho a un tratamiento oportuno. ¿Se dan cuenta cómo un simple juramento de ética griega clásica queda insuficiente para tratar temas complejos de la realidad social y médica actual? Esa es la idea de este ramo. Nos quedan... Dígame nomás, ¿quién me habló? ¿Me escucha bien? Javiera. Javierita, dime. Como 3. Lo que pasa es que, volviendo al mismo ejemplo que le dijo a Branco, si es que el paciente después de haberle recomendado contarle a la pareja, se niega rotundamente a decírselo.
Que entonces queda en la balanza el rol preventivo y la privacidad del paciente. ¿Qué se hace ahí? Eso me ha pasado en más de una oportunidad. Yo estuve 7 años a cargo del programa de VIH pediátrico en esta región, entonces sé más o menos de lo que estáis hablando. Hay instancias en las cuales incluso algunos médicos han tenido que ir a juicio por eso. Y habitualmente no han sido condenados porque se entiende aquí que uno va a velar por la salud pública, de que el otro también tiene derecho a saber. Por ejemplo, en otros países puede ser delito o ser calificado o rotulado como cuasi delito de homicidio. En Chile, lamentablemente, recuerdo hace muchos años atrás, cuando recién estaba metiéndome en el terreno de la bioética, el primer diplomado que hice en la Católica, la tesis la hice con el tema de la ley del VIH. Y la hice pebre, porque justamente, si bien es cierto, es súper importante de que te recuerdes, ¿de qué te reís tanto, Catherine? ¿Quién te contó un chiste? No, es que me hizo gracia lo que hizo Pebre. Ah, sí, sí, sobre todo la Católica. No, es que en buena onda, la ley del VIH tiene cosas muy buenas, chiquillos, pero una de las cosas que a mi entender es pésima es que tiene una confidencialidad muy estricta en la cual a ti como médico, a mí, a cualquiera de ustedes que van a ser médicos, los hace cómplices de guardar silencio. Y eso no está bien. La ley debería considerar que aquel que se enferma de VIH tiene el deber legal de informarle a sus parejas de que está contagiado. Pero es que no, que el prejuicio, que en Chile que te apunta con el dedo. Mentira, sí. Hoy día el VIH, el SIDA, es una enfermedad tal como la diabetes. No es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Si tú hoy día te contagias de VIH y te tomas los medicamentos y vas a los controles, tu sobrevida por delante, ¿saben de cuánto es? 35 años. O sea, antes te vayas a morir atropellado, te vayas a morir curado en un carrete, pero no te vayas a morir de VIH. ¿Me entendí? Entonces, hay que ir cambiando esas cosas y ustedes son la generación que tiene que cambiarlas, porque de otra manera vamos, en vez de evolucionar, vamos involucionando. O sea, yo no podría permitir que uno de mis alumnos se le ocultara un diagnóstico de eso, si tiene el derecho de saberlo, pero tampoco puedo ir y apuntar con el puño y vociferar, oye, mira, la pareja del Estefan está con VIH y no le ha contado. Eso no, ¿me entendí? Entonces, tal como mencionaron ustedes, uno debe tratar de convencer. Y ya, si llegamos a un punto en que no se puede convencer, uno debiera buscar esa forma, lo que yo hablo de irse como por el lado, el carril del lado. Por ejemplo, sugerirle a la otra persona que saque un chequeo. Y que ese chequeo contemple hacerse el examen. ¿Qué estoy haciendo? No estoy difamando ni echando al agua al que está infectado, pero al mismo tiempo estoy sugiriendo que el otro tiene la facultad y el derecho de saber cómo está su cuerpo interiormente y enterarse si está o no está. A lo mejor está negativo. ¿Me entendís tú? Y ahí se genera otro problema, ya que les gustó este problema acá. Imagínate ya que la Catherine es la que está positiva. El pololo está negativo. El pololo, y ella todavía no le dice que está positiva. ¿Tendría que decirle yo al pololo que no tenga relaciones? ¿Se dan cuenta que la cosa va, igual que un dulce, va por capas y que cada capa te abre otra disyuntiva? Esas son las cosas que vamos a analizar en este ramo. No teoría clásica de lo que dijo Nietzsche y lo que dijo, no. Vamos a ver las cuestiones prácticas, los problemas que ustedes van a enfrentar día a día en su práctica médica y que les van a exigir tener un juicio ético para no cometer errores y ser útiles a sus pacientes. Conclusiones. Nos quedan 5 minutos. El respeto por la vida del ser humano, sin lugar a duda, lo esencial del juramento hipocrático. Eso es pregunta probada. Lo esencial del juramento es el respeto por la vida del ser humano. 2, esta también es pregunta de prueba. A pesar de, aquí en las conclusiones están todas las preguntas de prueba de este capítulo. A pesar de los cambios que ha sufrido el juramento hipocrático, podemos decir que los principios de confidencialidad y de actuar en pos del bien del paciente han permanecido invariables. 3, no obstante
obstante, en temas bioéticos como la autonomía del paciente o situaciones de conflicto como el aborto y la eutanasia, su aplicación en la versión clásica resulta a ratos inviable a la luz de la evolución de la medicina y sociedad contemporánea. Cuarto, como base de un mínimo estándar de ética profesional y símbolo compromiso con el arte médico, está bien, pero la redacción clásica tiene serias limitaciones para con los dilemas éticos y bioéticos de la sociedad actual a la luz de los avances de la medicina y técnicas logrados 2500 años después de su redacción. Stop show. Ya, chicos, preguntas, dudas, algo que no les quede claro, algo en lo cual no estén de acuerdo, bienvenido sea. ¿O les quedó todo súper claro? Profe, me iba un poco aparte de lo que explicó, pero ¿cuándo se consideraría un ser humano? ¿O qué tendría que considerarse? ¿Cómo usted habla de eso? Que te gusta preguntar cosas complicadas. Pero ya, esa pregunta la van a escuchar y se las van a hacer muchas veces a lo largo de su vida. Y quizás muchos de ustedes van a pasar por cambios de respuesta. Una cosa es ser humano y otra cosa es persona humana. ¿Cachan la diferencia? Ya. Voy a hablar, voy a mojar el potito, voy a hablar como Patricio Ledesma, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo defiendo. Para mí, ser humano, según estudios como por ejemplo del profesor Proxato, para tener la calidad de persona humana, uno dice, tengo que tener conciencia de que soy ser humano. La conciencia está relacionada con nuestra mente y por tanto es una función neurológica. ¿A las cuántas semanas se forma o comienza a formarse, mejor dicho, el aparato sistema neurológico en el cuerpo humano? No antes de las 12 semanas. Y por lo tanto, esa es la postura, no estén de acuerdo, yo sé que a lo mejor por estadística, aquí tiene que haber algún católico apostólico romano, ortodoxo, uno judeo que va a estar totalmente de acuerdo, o sea, totalmente en desacuerdo con lo que estoy diciendo. No importa, lo respeto. Yo estoy diciendo, no estoy tomando partido ni por uno ni por otro, estoy dando los fundamentos de quienes hablan esto y quiénes son los detractores. Otros filósofos, por ejemplo, Egelhard plantea que, por ejemplo, los niños con síndrome de Down no son personas. Peter Singer plantea que un neonato, un recién nacido, que no fue abortado, que nació y que está bien, no es persona, porque no tiene conciencia de esto de la persona. Entonces, volviendo a tu pregunta, Catherine, una cosa es que nosotros definamos qué es un ser humano y otra cosa es que nosotros definamos si ese ser humano tiene la característica o la cualidad de persona humana. Voy a decir, oiga, doctor, qué redundante, si la persona es humana porque es persona porque ya es un ser humano. No, también existen las personas jurídicas, muchachos. Esto es la credencial de mi sociedad médica, mi sociedad profesional. Esto es una persona jurídica y es de plástico. Esto no es una persona humana, pero es una persona jurídica. En este ramo van a ir aprendiendo todas esas cositas, esa terminología que los puede confundir y por la cual pueden cometer errores. Te coloco otro ejemplo. Por ejemplo, en la católica existe lo que se llama el estatus ontológico del embrión. En la católica se considera de que la persona humana incluso ya existe antes de la unión de los gametos. Al unirse los gametos, ese cigoto, previo al estado de embrión, ya es una persona por derecho en sí mismo. ¿Cuál es la explicación que da? Porque Singer me dice,
No, pues si el embrión no está pensando, el embrión se está multiplicando, recién a las 12 semanas le llega la estructura neuronal, entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Puede ser un ser humano? Claro, pero no una persona humana. Pero la católica, ¿qué me dice? Ahora me saco la chaqueta, me coloco la de la católica y me paso la vereda al frente, para que analicen esto. La católica, ¿qué me dice? ¿Acaso cuando usted va y mira una rosa, los pétalos y la huele, oye, qué rosa más linda, ¿acaso cuando usted pasó 2 días antes, esa rosa estaba en estado de capullo y no era más que un mísero botón? ¿No iba a ser una rosa 2 o 3 días después cuando llegara el sol? Y por eso en ese camino que era de botón, ¿no dejó de ser rosa? Veo algunas caras de estupor y eso me encanta, ver esas caras de complicación, porque significa que el ramo está haciendo efecto. De eso se trata este ramo, muchachos, de que abran sus mentes. Y una cosa que se van a reír sus compañeros de quinto, que siempre les decía yo, ¿dónde tengo? No, tengo aquí el quiz. Miren la vida no como una moneda, con cara hice yo, miren la vida como un cubo de Rubik, ese cubo de colores que uno armaba cuando niño. La vida acostúmbrense a mirarla al menos con 6 caras. Cada cara tiene un color distinto, pero cada cara ocupa la misma superficie, el mismo largo y el mismo ancho. Una vez que miren un conflicto vital dando vueltas el cubito, van a poder tomar una decisión más acertada. Y si no fue acertada, no importa, fue una decisión mejormente deliberada. ¿Cuántos de acá están en contra del aborto? Bajo ningún punto de vista. Nadie. ¡Oh, que son fome! Nadie está en contra del aborto. ¿Cuántos de acá estarían por el aborto libre? No solo las 3 causales, sino que fuera libre. Ya, la Javiera Burgo, la Javiera Lavé. Dafne, ¿tú también o no? Que estáis moviendo la manito así. O las 3 causales. Activa el micrófono, por Lucas. La verdad que todavía estoy con una confusión en eso, porque ¿Ya? la verdad, como sociedad chilena, igual como que le faltan hartas cosas como resolver para dictar algo así. Ok, me parece. Pero no estoy en contra ni a favor, estoy parcial, como que estoy analizando la situación todavía, igual que el tema de la eutanasia, igual es como súper ambigua mi decisión, porque igual familiarmente mi abuela me dicen, oye, que la eutanasia, entonces es súper ambiguo mi punto de vista. Está bien, pero lo importante es que te lo estés cuestionando y lo estés trabajando. Bien. Las 2 Javieras están. ¿Quién más me dijo que estaba de acuerdo por el aborto libre? ¿Quién más? Sin miedo, si aquí nadie los va a juzgar. Ya, aquí estoy viendo ya, perfecto. Sí, era más o menos lo que me esperaba. Constanza, ¿cuál es el apellido? Vergara. Constanza Vergara. Cuéntame por qué estáis de acuerdo con el aborto libre. Porque creo que los niños tienen que ser deseados primero. Y más que un tema como médico de si los fetos en el embarazo son o no personas, creo que es un tema como de que las mujeres van a abortar igual, sea o no sea legal. Entonces van a abortar de todas formas y se van a morir porque va a ser clandestino. Entonces mi punto de vista está más como relacionado a eso. O sea, que se legalice para que dejen de morir personas y no estamos, o sea, yo pienso que no se están salvando ninguna vida porque al final las mujeres se están muriendo y se mueren las personas que no tienen recursos para acceder a un tratamiento como más seguro. Entonces se mueren en la clandestinidad. Eso pienso. Interesante punto porque la Constanza tocó un tema que es el tema de los recursos en la salud pública y de las inequidades que hay. ¿Se acuerdan cuando le hice la clase del primer semestre respecto de lo que significaba la medicina pública, la medicina privada, las inequidades, el poder acceder, el no acceder? Muchas de las decisiones que se toman en salud pública a veces hay que tomarlas aunque uno no esté de acuerdo, sino por el bien de un ejercicio global. Voy a colocar un solo ejemplo.
Y con esto termino la clase. A ver, y me pasó cuando yo tuve un profesor de ginecología que era muy católico, muy ortodoxo. Él, de hecho, ni siquiera con su esposa tomaba pastillas, se guiaban por métodos naturales. Y en su consulta, él indicaba a lo más anticonceptivos orales, pero no colocaba dispositivos de cobre u otra forma de anticoncepción. Y una vez le dije, mira, le dije, pero teníamos cierta confianza, yo puedo entender tu pensamiento y todo lo demás, y puedo entender que tú, desde una óptica que es educar al paciente, tienes que decirle, tómate las pastillas para que no quede embarazada y no te caiga un aborto. Pero ¿qué pueden esperar? ¿A raíz de qué? Perdón, a raíz de que muchos se oponen a que la T de cobre es abortiva. ¿Ustedes han escuchado eso? Que la T es abortiva y que las pastillas no, porque la T inhibe que el embrión se implante, el cigoto, ¿no es cierto? Y eso ya es un ser humano, en cambio las pastillas antes que se junten. ¿Está en esa cuestión usted? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la señora Juanita de la población Callampa de allá, que tiene 5 hijos, que tiene un marido alcohólico, que le roba las monedas que gana la feria vendiendo ropa para seguir tomando, y la señora Juanita no tiene plata ni para el colectivo para ir a retirar las pastillas al hospital, y encima el marido llega curado, abusa sexualmente de ella y la embaraza del 6.º hijo? ¿No es mejor colocarle una T que le va a durar 5 años a la señora Juanita y no seguirla condenando a tener y tener más hijos en la pobreza máxima, mal alimentado, ¿me entendí tú? Más allá de ir a corregir el alcoholismo del marido y tratarla a ella? O sea, me estoy obviando todo eso que es obvio que hay que hacer. Se dan cuenta como muchas veces las creencias de uno, el discurso de uno, no, que nosotros debemos ser así, que el idealismo y toda la cuestión, no es suficiente, aunque tengas la mejor de las intenciones de aplicarlo. ¿Qué le vaya a pedir a esa señora Juanita con 4º básico de educación, violada y maltratada por el marido, con 5 hijos opuestas, que no tiene ni siquiera para el colectivo, de que no tiene que olvidarse de tomarse las pastillas todas las mañanas? Cuando lo más razonable como médico es, venga señora Juanita, le vamos a colocar un dispositivo para que no se embarace, aunque el papanato a su marido pueda acercarse a ella, si es que no podemos intervenir desde el punto de vista social con ella. Y no seguirla castigando con asignarle a ella la responsabilidad de algo que como sistema no somos capaces de solucionar adecuada o apropiadamente. Y esto no tiene que ver con ser católico o no ser católico, con creer o no creer en Dios. Esto tiene que ver con un concepto que se llama justicia social. Veo máscaras del terror. ¡Qué rico! Ya, última pregunta. Mujeres con discapacidad intelectual. Ay, te metiste en un terreno bien complejo. Ya. No, está bien. Si me lo puede aclarar, porque no sé cómo... Sí, o sea, no es que la ley haya cambiado, han cambiado algunas disposiciones respecto de lo que uno debe hacer desde el punto de vista como médico. Hacértelo bien simplecito. La postura actual del MinSal y en las reuniones de los comités de ética del hospital, que yo presido en el hospital, hemos tenido varios, digamos, veces que tratar este asunto. La postura actual del ministerio es que se trate de fomentar, más que, por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, de una paciente con síndrome de Down que tiene 18 años, que tiene 20 años, vale decir que biológicamente puede quedar embarazada. Entonces, dice que más que intervenir y ligarle las trompas y esterilizarla, se promueve de que se vaya más a la onda de ocupar anticoncepción hormonal. Entonces, esos son los cambios que han habido en los últimos par de años, ¿ya? Antes había toda una suerte de que, hecho el diagnóstico de una patología, por ejemplo, como el síndrome de Down u otra condición, digamos, que se consideraba, entre comillas, incompatible con ejercer adecuado ejercicio de la maternidad o que la hacía más proclive, que pudiera ser abusada, que sea, etcétera, cumplido los 18 años, uno pidiera la autorización de los papás, se operara y quedara esterilizada al tiro.
hoy en día ha ido cambiando ese enfoque. Ya, pues, me quedo claro entonces. Ok, ¿qué más? Si quiero ir a tomarme un café. Constanza Merino, ¿está ahí? Se fue la Constanza Merino, parece. Ya, ¿alguna duda más? Creo que yo tengo una última. Ya. Bueno, yo no sé mucho, que vi por Instagram una noticia de que había un niño que había recibido un medicamento súper caro, algo así. No sé si usted lo sabe. ¿Viste por Instagram una noticia de qué? De que había un niño que había sido elegido, es que no la leí completamente, que había El sido Borja. elegido para un medicamento caro. El Borja, el niñito que tiene una deficiencia en la médula. Ah, están hablando de un niñito que tiene una atrofia motora espinal, tipo Eso. 1. Ya. Esa. Sí, la atrofia motora espinal tipo 1 o enfermedad de Werning-Hoffmann, se llama así, es una enfermedad que no tiene cura, en primer lugar. Hay un fármaco que puede prolongar un poco los años. Yo he visto en mi vida cuando hice la beca conocí 2 casos y creo que acá en pediatría acá en Arica creo que alcancé a ver uno. He visto como 3 en mi vida. Dependiendo la intensidad de la enfermedad y la variante que tenga, porque hay Werning-Hoffmann tipo 1, tipo 2, la sobrevida pueden ser meses, 1 año, 2 años o hasta incluso los 2 o 13 años. ¿Cuál es la duda? Catherine, ¿cuál es la duda? Disculpe, lo que pasa es de que, bueno, costaba extremadamente caro el medicamento y estaba viendo los comentarios y varios decían que quizás tendría que haberse hecho a cargo el Estado, o que no debería cobrarse eso por un medicamento, ya que era una vida, o esos comentarios vi. Pero también me hizo acordar eso de que usted decía que había que distribuir los recursos de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, si hay una determinada plata del Estado que se tiene que gastar para salud, o sea, si, por ejemplo, con esa plata que gasta el medicamento se pudiera ayudar a muchas más personas, ¿no sería como lo más lógico eso? ¿O habría que priorizar lo otro? O a ver, no sé. Felicitaciones, describiste muy bien un dilema ético, que es un dilema ético al cual todos los administradores de salud estamos, cuando me ha tocado ser jefe, expuestos. Los recursos siempre son escasos y nunca alcanzan para todos. La pregunta es, tal como decías tú, por esa cantidad de cientos de millones de pesos, voy a dejar de tratar con antibióticos, con inhaladores y todo lo demás a varios miles de niños que todos los inviernos tienen bronconeumonía y bronquitis obstructiva, o me los voy a gastar todos en un solo niño que tiene lamentablemente esta enfermedad, que no es una enfermedad que se presenta todos los días y todos los meses. Cualquiera me diría, cállate la boca, como no es tu hijo, estás hablando tonteras. Aquí yo no estoy hablando de quién es hijo o no es tu hijo, ¿me entendí? Porque todos somos iguales en ese sentido. Aquí, cuando los recursos son escasos, uno debe resolver las cosas con una óptica donde el bien se haga a la mayor cantidad de gente y el mal se haga a la menor cantidad de. Algunos le llaman óptica utilitarista, no es tan así. Óptica utilitarista es que empezáramos a sacar cuentas y empezáramos a establecer cuánto vale cada niño y en función de eso hiciéramos los cálculos. No se trata de eso. Se trata de que como política de salud pública, uno, digamos, debiera destinar siempre los fondos a las patologías más prevalentes, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de recursos, y las menos prevalentes, pero sin dejar de descuidar a las menos prevalentes. O sea, debiera existir en algún parte del presupuesto de la nación algún ítem que considerara la existencia de enfermedades raras catastróficas donde este niño, que no tiene la culpa de haber nacido con ese defecto, pudiera acceder. Y eso se ha ido corrigiendo con los años, como por ejemplo, como se trató con la ley de Ricardo Soto, que antes no existía. Pero ese es un dilema muy grande para quien le toca colocar la firma en el cheque y distribuir los recursos. Ese es un niño de Iquique, si mal no me recuerdo.
¿Qué más, chiquillos? Y la Constanza Merino apareció, ¿no? Le dan saludo de mi parte. Ya, ¿estamos listos? Mañana